Bienvenido una vez más a lo que todo cristiano debe saber. La finalidad de este canal es enseñar temas, algunos casos controversiales, en otros no controversiales. Pero lo importante es aprender correctamente lo que la Escritura enseña y no lo que hombres o mujeres que se autollaman hombres o mujeres de Dios dicen haber recibido de parte de Dios. En esta ocasión voy a tocar un tema que trata acerca de la poligamia, un tema que también ha traído mucha confusión dentro del cuerpo de Cristo y aún muchas personas han sido arrastradas. Para darle un ejemplo de ello, recuerdo que un compañero de trabajo una vez me dijo: Carlos, él siendo mormón, me dice: Carlos, ¿por qué tú no crees en que José Smith es profeta de Dios? Y yo le respondí: porque él se contradice. Entonces, a base de eso, ya habiendo estudiado anteriormente y habiendo tratado con personas que son de la fe mormona, había investigado acerca de asuntos que José Smith enseñó. Y uno de los temas que el señor José Smith se, se aprovechó de hombres, de mujeres, de muchas personas, fue en cuanto a lo que ellos le llaman el matrimonio plural. Los mormones le llaman matrimonio plural, a lo que nosotros en el mundo secular le conocemos como poligamia. Bueno, el tema de hoy es poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer. Aunque este nombre lo cambié muchas veces, es un escrito que estoy realizando. Cada uno de los temas que yo estoy impartiendo, paso a paso, paulatinamente, investigando, estudiando la escritura y viendo la información, estoy escribiendo un libro de cada uno. De tal manera que si usted me escucha hablar de las maldiciones generacionales, fue porque yo ya hice un estudio. Si usted me escucha hablar de los profetas, los apóstoles, o cada uno ha hecho un estudio. Y al final, cuando vea que toda la información esté consistente y terminada, publicar un libro que en su mayoría de los casos va a ser totalmente gratis. No porque considere que sea mejor que otras personas, ¿sí? Si algún hermano cristiano sea buen maestro y enseñe la sana doctrina, desea vender un libro, esa es cuestión de conciencia, ¿no? Como puede ser que mañana lo haga o no lo haga. Pero el tema es poligamia, el sueño de muchos hombres. ¿Por qué he titulado este tema El sueño de muchos hombres? Porque en el corazón de muchos hombres está, podríamos decir, la fornicación, el tener 2, 3, 4 mujeres a la vez, sumisas, como esposa, como amante, lo que sea. Y, y podemos ver en las escrituras, como en el mundo circular, aún personas que no conocen a Jesús como su Señor, o no tienen a Jesús como su Señor y Salvador. Estas personas, aún solo teniendo una mujer, se conforman y le basta, no necesitan de más. Por eso se llama poligamia, el sueño de muchos hombres, no de todos. Y la segunda parte es el terror de casi toda mujer. ¿Por qué pongo el terror de casi toda mujer? Porque aunque usted no crea, en la historia han habido mujeres que han consentido que por retener a un hombre, que sus maridos tengan otra mujer siempre y cuando él esté con ella. Entonces, usted lo va a encontrar eso en la historia bíblica, en la historia secular, en diferentes facetas de la vida. Entonces, vamos a leer ciertos textos y vamos a ver, o sea, lo importante aquí va a ser desbaratar ciertos argumentos mal interpretados. Recuerdo cuando niño miraba a los mormones, había un señor que me decían: los mormones tienen muchas esposas. Bueno, ahora conociendo la historia, no se refería a los mormones que nosotros conocemos, que andan de casa en casa predicando, ¿no? Es a otro grupo que se llama la Iglesia Reorganizada, que sí, los fundamentalistas, ellos sí tienen y practican hasta el día de hoy la poligamia. Pero tanto la Iglesia Jesucristo de los Santos Últimos Días, que es los mormones que nosotros conocemos, la Iglesia Reorganizada, o el fundamentalista, o cualquier otra rama que nace de José Smith, lo importante es saber de que al inicio el señor José Smith y los primeros 100 años de la Iglesia mormona nacida de José Smith, vivió la poligamia, es decir, el matrimonio plural, como ellos le llaman, el tener varias esposas a la vez, que un hombre pueda tener varias esposas.
Entonces, a base de eso, José Smith, con engaño y tergiversando la escritura, tomó ciertos textos de la Biblia y que son bíblicos, pero que no son un mandamiento ni estatuto de Dios. Por la razón por la cual siempre he dicho, aquel texto que dice en Josea 4:6, que Dios le dice a la nación de Israel: mi pueblo perece por falta de conocimiento. He dicho 1, 2, 3, 4, 5 veces y hasta 100 veces lo voy a repetir. ¿Qué conocimiento es la escritura? Por razón de, en 1830 en adelante, cuando José Smith, el fundador de los mormones, fundó la religión mormona, mucha gente practicó la poligamia, aún muchas mujeres se casaron con él, fue a base de no entender y tener una comprensión clara de la escritura. De esa comprensión no clara de la escritura, José Smith se aprovechó para tener varias mujeres como su esposa a la vez. Entonces vamos a ver realmente que si no conocemos las escrituras, o sea, no entendemos o no sabemos cuando Dios dice algo que sí, algo que no, entonces vamos a caer en errores y aún recibir doctrinas de demonios o de hombres manipuladores. Entonces, si vamos a la escritura de Mateo 19:8, dicen: y les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Al principio no fue así, porque dice luego Jesús le dijo, al principio no fue así. ¿Cómo fue al principio? Lo importante es conocer el principio de todas las cosas. Jesús le dijo, yo sé que alguien me podrá decir, Carlos, pero en ese momento Jesús no estaba hablando de la poligamia, es cierto, estaba hablando del matrimonio. Pero algo que Jesús le dice, Moisés le permitió a ustedes repudiar o divorciarse de su esposa por la dureza de vuestros corazones, pero al principio no fue así. O sea, igual, el punto de este texto es cómo fue el principio. ¿Dios permitió al principio la poligamia? ¿Ordenó alguna vez Dios la poligamia? Vamos a ver todos estos conceptos. Mientras doy la definición de qué es poligamia, debemos saber de que poligamia es cuando un hombre tiene más de una esposa. Entonces, ¿permitió Dios que un hombre tuviera más de una esposa? Dios lo mandó, Dios lo ordenó, Dios lo estableció. Son preguntas que tenemos que hacernos, porque esa es la base, el principio. Si Dios ordenó algo, entonces sí tiene lógica que David, en el caso de Salomón, que tuvo 700 reinas y 300 concubinas, tuviera esa cantidad de mujeres. Entonces, igual que otros estudios que voy a hacer, va a ser un estudio paulatino, sistemático, donde vamos a ir parte por parte, desde el inicio de la escritura, exponiendo lo que la misma escritura nos enseña acerca del tema. Tengo la costumbre de enseñar por parte de todos los temas, no de una sola vez, porque creo que si uno va a tomarse el tiempo de enseñar algo, que le quede claro a la gente para una y toda la vida, claro, lo que es. Entonces, miremos cómo fue el principio. En Génesis 1, 27, 28 dicen, y Dios creó al hombre a su imagen. Cuando la Biblia habla de hombre, usted va a encontrar de que hombre es tanto Adán y Eva. Los creó a imagen de Dios, hombre y mujer, ahí está, dicen. Y los creó y los bendijo con estas palabras: reproduzcanse y multiplíquense, y llenen la tierra, domínenla, y sean señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Entonces, quiero que miremos dos cosas muy importantes. Vamos a ver dos palabras. Dios le dice a Adán y Eva dos cosas: reproduzcanse y multiplíquense. Según, usted puede investigar también los diccionarios, muchas definiciones, dice que reproducir es un dicho o un hecho que los seres vivos realizan, es decir, engendrar o producir otros seres de su mismo carácter biológico, hacer algo que se produzca o exista de nuevo. Pero en este caso, reproducir es, como dice aquí, producir otros seres de su mismo carácter biológico. O sea, cuando Dios les dijo a Adán y Eva, reproduzcanse, le dijo, hagan copias de ustedes mismos, de su misma naturaleza, así como los animales, así como las plantas, hacen copias de Dios mismo, también ustedes. Pero ustedes, a diferencia, van a ser amos y señores de todo. Luego la otra palabra que Dios le dijo fue multiplicarse. Entonces, multiplicarse es generar seres o cosas de la misma especie, aumentar en número. Entonces, Dios le dice, ok, hagan
sea, como que duplíquense, hagan copias de ustedes mismos y de esas copias hagan miles para que se multipliquen y puedan llenar la tierra. La acción de multiplicarse podría basarse no solo el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva, el decir multiplicarse. Doy mi punto de vista, no solo se basa en la acción de multiplicarse biológicamente, sino que también puede basarse en multiplicarse como especie, como modelo monógamo. En el caso, por ejemplo, cuando usted, si algún día le toca conversar con un mormón y le toca acerca de este tema, ellos le van a argumentar de que se practicó la poligamia, en el caso de José Smith y los primeros mormones durante 100 años, era para levantar una descendencia santa. Usted tiene que tener esto. Como Jesús dijo, al principio no fue así. ¿Usted cree que Dios necesita de que un hombre tenga muchas mujeres para levantar una descendencia justa? Hágase esta pregunta. Y yo le voy a dar mi respuesta. Yo no creo, no considero, no pienso que Dios necesite que un hombre tenga muchas esposas o muchas mujeres para poderse multiplicar. Aunque la biología diga que el hombre está capacitado para tener 20, 30, 40 mujeres y a la vez dejarlas embarazadas, el modelo nos enseña de que Dios no necesita para multiplicar al ser humano que un hombre, hablando del sexo masculino, tome muchas mujeres para llenar la tierra. Y el caso está en Adán y Eva. Miremos hasta el día de hoy cuántos miles de millones habemos hoy de seres humanos sobre la faz de la tierra. Y aún sin contar los que han muerto en guerra, los que han muerto en aborto, por enfermedades. Entonces, y recordemos que este mandamiento Dios se lo da a Adán y Eva, que se multipliquen, que se reproduzcan antes de la caída. Por ende, es muy importante entender, o sea, el patrón original. Vamos a ver ciertas definiciones o ciertas palabras. Por ejemplo, tenemos la monogamia. ¿Qué es la monogamia? Bueno, lo primero que vamos a hacer para descubrir el significado del término monogamia es conocer su origen etimológico. En este caso podemos exponer que se trata de una palabra que deriva del griego, es el resultado de la suma de varios componentes léxicos de esa lengua. Siempre me gusta poner el origen etimológico de la palabra para saber de dónde viene. El vocablo monos, que viene mono, puede traducirse o significa como uno o solo. El sustantivo gamos, que es sinónimo de matrimonio. De ahí el sufijo ia, que se usa para indicar la cualidad, como en el caso de maldad, aquí en este caso es ia. Entonces, la monogamia es el tipo de vínculo sentimental que no permite la multiplicidad de cónyuges. Los miembros de una pareja monógama, por lo tanto, no tienen relaciones íntimas con otros sujetos. Entonces, la monogamia es cuando un hombre y una mujer se casan y solo si tienen los dos. O sea, el hombre no tiene otra mujer ni la mujer tiene otro hombre como pareja. Esa es la monogamia. Quedemos claro. Luego tenemos otra palabra que debemos aprender, es bigamia. ¿Por qué hay que entender estos conceptos? Porque en la Biblia se habla no directamente de estas palabras, pero sí son conceptos que se debe conocer, que se practicaron en la Biblia, no mandados por Dios, que es lo que vamos a probar en este estudio. Cuando pequeño, aún muchos predicadores en la congregación o en videos o en estudios han mencionado de que Dios se permitió la poligamia o la bigamia, que es lo que vamos a ver ahora. Para poder conocer a fondo el término de bigamia que vamos a ver, es necesario comenzar descubriendo igualmente su origen etimológico. En este caso podemos exponer que se trata de una palabra procedencia griega y que es el fruto de la suma de tres elementos de dicha lengua. El prefijo bi, que es doble, o dos, que es sinónimo de dos. El sustantivo gamos, que equivale a matrimonio. Y el sufijo ien, que se emplea para indicar la cualidad. Igual que monogamia y poligamia. Lo único que cambia aquí es monogamia. Ahora es bigamia. Solo el mono por el bi se cambia. Entonces, bigamia es cuando un hombre tiene dos esposas o una mujer tiene dos esposos. Entendamos esto porque puede haber otro concepto diferente. Entonces, monogamia es cuando un hombre tiene una esposa o una mujer tiene un esposo. Bigamia es cuando un hombre tiene dos esposas o una mujer tiene dos esposos. Pasemos al otro término, que es poligamia. Bueno, poligamia
Eh, lo único que cambia aquí es la palabra poli. En la primera teníamos monogamia, en la otra teníamos bigamia, ahora tenemos poli. Poli es mucho, varios, como cuando uno dice la ciudad metropolitana. Entonces, como cuando dice uno políglota, que habla muchos idiomas. Entonces, poligamia es cuando un hombre está casado con varias mujeres, o cuando una mujer está casada con varios hombres. Eso es poligamia. Entonces, entendiendo esos tres conceptos, o sea, monogamia, una sola pareja; bigamia, dos parejas; poligamia, muchas parejas. Entonces, hay otro término que es muy poco usado, que es poliandría. Este concepto de poliandría es un término que se refiere a, que es más, por decirlo, usado en las mujeres. Cuando una mujer está casada, por ejemplo, una mujer, vamos a ver un nombre así figurativo, María está casada con Juan y con Pedro a la vez, pero a la misma vez Pedro, cada uno de esos hombres están casados con otras mujeres diferentes. Entonces, supongamos que usted es un varón que me está escuchando, tiene una esposa, y esa esposa está casada también con otro hombre a la vez. Entonces, eso es poliandría. Entonces, ¿por qué debemos entender esto? ¿Por qué? Porque en el caso de ejemplo que estaba hablando hace un momento del señor José Smith, vamos a ver, él enseñó a los primeros mormones en 1830, más o menos, ahí comenzó, aunque dio una revelación que ahorita vamos a ver en 1842. Y vamos a ver, como le dije al inicio, que un amigo me dijo: ¿por qué tú no crees que José Smith, y así como muchos mormones, es un profeta de Dios? Yo le dije, mi respuesta siempre ha sido: porque es un profeta que se contradice. Quiero decirle algo que tocaré en un tema totalmente aparte. El señor José Smith, si usted investigan, ellos tienen, además de la Biblia, tienen el libro del Mormón como un libro fundamental para su doctrina. Tienen también otro libro que se llama Doctrinas y Convenios, y tienen otro libro que se llama La Perla de Gran Precio. Pero dentro del libro de Doctrina y Convenios son supuestamente profecías que dio, o palabras que Dios le dio personalmente a José Smith. Y el libro Mormón es un libro que supuestamente un ángel trajo unas planchas de oro, y José Smith, sin saber egipcio reformado, idioma que no existe, tradujo del griego, perdón, del egipcio reformado al español, sin saber griego, perdón, sin saber egipcio reformado, tradujo esas planchas, y por ende tenemos hoy en día el libro Mormón, o existe el libro Mormón. Entonces, pero vamos a ver que lo que dice el libro Mormón y lo que dice Doctrina y Convenio se contradicen. Pero el señor José Smith dice que esas revelaciones fueron dadas por Dios. Entonces vamos a ver qué tan cierto es lo que el señor José Smith dice. Si usted se va a la página oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, usted escribe Doctrina y Convenio, capítulo 132. Entonces, leamos la introducción de lo que dice la sección 132. Como dice la Escritura: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y este tema, esta introducción en sí, que he titulado Poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer, le puede servir para evangelizar a los mormones. En sí, toda la serie que voy a hablar acerca de este tema le va a servir. Pero en la sección 132 dice, leamos, sección 132 de Doctrina y Convenios. Ustedes pueden ver aquí, por aquí no puse completa la página, pero sí, usted busca Doctrina y Convenios 132 en la sección. Dice, en la introducción dice: revelación dada por medio de José Smith el profeta en Nauvoo, Illinois, asentada en el registro del 12 de julio de 1843, relacionada con el nuevo y sempiterno convenio que comprende la eternidad del convenio matrimonial y el principio del matrimonio plural. Cuando hablan de los mormones, matrimonio plural es lo que nosotros conocemos como poligamia, o tener muchas esposas. Aunque la revelación se anotó el 13
el registro en 1843, la evidencia indica que algunos de los principios comprendidos en esta revelación eran conocidos por el profeta incluso en 1831. Bueno, déjeme decirle que si usted quiere saber acerca de esto, hay otro canal que tengo que se llama Conociendo las Verdades Mormonas. Ahí explico más detallado acerca de eso. Es un canal con el que trato con los mormones. Bueno, miremos lo que dice. No, voy a saltarme esto. Ahí en el canal de Conociendo las Verdades Mormonas explico cómo José Smith engaña. Y igual en el libro que estoy escribiendo para los mormones, que se llama Poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer, detallo con fecha todas las contradicciones y todos los errores que José Smith hizo. Y muestro con libros de la misma iglesia en los primeros siglos cómo José Smith se aprovechó de muchas mujeres y de muchos hombres para tomarlas como sus esposas, a tal grado que habían hombres que estaban casados con sus mujeres y esas mujeres estaban casadas con José Smith y bebían y tenían relaciones. Entonces, pero José Smith se aprovechó de tener varias esposas, aludiendo a que Abraham y otros hombres tuvieron muchas esposas. Bueno, dice el versículo 1 de la Doctrina y Convenio 132. Dice: oiga, supuestamente Dios le habla a este varón. De cierto así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, oiga, justifiqué a mi siervo Abraham, anote, Abraham, Isaac, Jacob, como también a Moisés, David y Salomón, mi siervo, tocante al principio de la doctrina de tener muchas esposas y concubinas. Y aquí yo soy el Señor, tu Dios, y te contestaré en cuanto a este asunto. Entonces, solo el verso 1, te puede leer Doctrina y Convenio 132, y a ver, se pone a analizar unas contradicciones. Pero solo el versículo 1 dice que supuestamente Dios justificó, o sea, Dios le permitió a Abraham, Isaac, Jacob, como también a Moisés y David, o sea, el que tuvieran muchas esposas. Supuestamente ese es un principio, tener muchas esposas y concubinas. Entonces, cuando yo he hablado con los mormones, digo, yo no puedo creer que José Smith es un profeta de Dios, y ni mucho menos que trajo la restauración del evangelio perdido, porque en sus mismas obras, o sea, Doctrina y Convenio, son profecías que Dios supuestamente le dio a José Smith, y el libro Mormón es un libro que Dios le dio el poder, sin José Smith hablar egipcio reflado, Dios le dio el poder para poder entender y traducir ese libro. Entonces, el libro Mormón fue traducido entre 1829 y 1830, así que para cuando esta profecía de Doctrina y Convenio se dio en 1842, habían pasado 12 años. Es decir, durante 12 años José Smith estuvo enseñando y predicando el libro Mormón, cosa que él tuvo que haber leído lo siguiente. Si usted se va al libro Mormón, capítulo 2, especialmente al versículo 22 en adelante, usted puede leerlo. Hay un libro en el libro Mormón que se llama Jacob. Usted se va al capítulo 2 y lo puede leer el capítulo 2 todo, pero si quiere ir, vamos a comenzar del 20. Y oigan, y ahora bien, hermanos míos, os he hablado. Supuestamente este era un profeta Jacob. No voy a relatar esto, como digo, en el canal Conociendo las Verdades Mormonas lo explico bien, pero tanto el libro Mormón como Doctrina y Convenio fueron, o sea, libros que José Smith le dio a los mormones como inspirado por Dios. Entonces, aquí lo importante es ver la contradicción, cómo José Smith se aprovechó de muchas mujeres para tomarlas como esposa, basándose en que Dios, en lo que dice aquí Doctrina y Convenio, le enseñó cómo tener muchas esposas, algo que supuestamente, pero vamos a ver. Entonces, ahora bien, hermanos míos, os he hablado acerca del orgullo de aquellos que vosotros habéis afligido vuestros prójimos y los habéis perseguido a causa del orgullo de vuestros corazones por las cosas que Dios os dio. ¿Qué tenéis que decir de esto? ¿No creéis que tales cosas son abominables para aquel que creó toda la carne? Y ante su vista, un ser es tan precioso como el otro, y toda carne viene del polvo, y con el mismo fin lo ha creado, para que guarden sus mandamientos y glorifiquen para siempre. Ahora, dice el verso 22, ceso de hablaros concerniente a este orgullo, y si no fuera que debo hablaros de un crimen más grave, mi corazón se regocijaría grandemente a causa de vosotros. Oiga, el verso 23, para la palabra de Jehová me agobia a causa de vuestros delitos. Escuche con atención, de vuestros delitos. Más grave,
Porque aquí dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad. No entienden las escrituras. ¿Cuál escritura está hablando supuestamente el profeta Jacob del libro de Mormón? La Biblia. No entienden las escrituras. Porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que escribió, a causa de lo que se escribió acerca de David y Salomón. Oigan, tratan de justificar, le está diciendo el profeta Jacob en el libro de Mormón, que estaban tratando los nefitas, tal vez usted no esté familiarizado con eso, pero es una tribu que supuestamente vino aquí a América, y los nefitas estaban tratando de justificar sus fornicaciones, diciendo, hacer referente a lo que se había escrito en la Biblia, en los escritos de los reyes de David y Salomón. Dice el verso 24. He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas. Ahí Dios está hablando a través de Jacob. He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Oiga esta palabra. Dios le está diciendo a los nefitas a través de Salomón, de Jacob, en el libro Mormón. Por eso una de las cosas que este tema le puede ayudar para evangelizar a los mormones. Dice, he aquí David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Pero en el libro Mormón, que fue primero que Doctrina y Convenio 132, o sea 12 años antes, encontramos a Dios diciéndole que los actos de David y Salomón fueron abominables para él. Pero si usted se va 12 años después, en el libro de Doctrina y Convenio, capítulo 132, versículo 1, dice, de cierto así te dice el Señor, mi siervo José, está hablándole a José Smith, el fundador de los mormones, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, también como a Moisés y a David y Salomón, mi siervo, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas. Entonces, supuestamente, José Smith, en Doctrina y Convenio 132, Dios le dice, yo te voy a mostrar por qué, cómo yo le permití a David, a Salomón, tener muchas esposas. O sea, y esto está bueno, yo lo permití. O sea, es un principio. Y si usted lee, investiga o se va al canal Conociendo las Verdades Mormonas, donde hablo de la Doctrina 132, ahí muestro cómo José Smith, o sea, cómo se contradicen. O sea, explico más detalladamente y claramente todo esto. Entonces, aquí en Doctrina y Convenio 132 lo importante es entender, saber de que supuestamente Dios le está enseñando a José Smith cómo él le permitió tener muchas esposas y que para tener muchas esposas era un principio para la salvación de los hombres. Entonces, en Doctrina y Convenio 132 Dios le permite a estos hombres que están aquí, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés y David, tener muchas esposas. Pero miramos que en el libro del Mormón, en capítulo 2, versículo 24, Dios le dice a los nefitas a través del profeta Jacob que no le era permitido tener muchas esposas, más bien que era prohibido, que fue algo abominable que Salomón y David tuvieran muchas esposas. Luego el versículo 25 dice, por tanto el Señor así dice, he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Si le está diciendo, yo saqué a ustedes, los nefitas, de la tierra de Jerusalén, y los traje aquí a la América, para levantar una descendencia justa, no como David y Salomón, que tuvieron muchas esposas. Verso 26, por tanto yo el Señor, Dios, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. ¿Quién eran los de la antigüedad? David, Salomón, Abraham, Isaac. El verso 27, por tanto, hermanos míos, oíme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa y concubina no tendrá ninguna. Oiga lo que enseña el libro Mormón. Supuestamente a los nefitas, lo que llaman los mormones, a los indios americanos, eran supuestamente descendientes de Israel. Dios les mandó que tuvieran una sola esposa y que no hicieran como hizo David y Salomón, en tener muchas esposas. Cosa contraria que dice Doctrina y Convenio, capítulo 132, versículo 1, como lo hemos leído, donde dice que Dios le permitió a David y a Salomón tener muchas esposas. Entonces ustedes pueden ver una contradicción, y la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días, los mormones, en aquel tiempo practicaron eso. Y hoy en día usted le toca esto a un mormón,
defienden a capa y espada y de una y mil maneras a José Smith, aunque tengan dos verdades contradictorias y abismales. Porque Doctrina y Convenio dice que Dios sí le permitió a David y a Salomón y que fue agradable que tuvieran muchas esposas. Y el libro de Mormón, que el mismo José Smith dijo que era la piedra angular, la que sustentaba la religión mormona, dice lo contrario, que David y Salomón fue un hecho desagradable. Entonces tenemos dos verdades que son imposibles unirlas. Entonces dicen, el verso 29 el 28, vamos a leer, porque yo sé que el Señor me deleito en la castidad de las mujeres, y las fornicaciones son una abominación para mí. Así dice el Señor. O sea, para Dios, los hechos de David y Salomón fueron fornicación según el libro de Mormón. Recuerde que aquí lo importante es entender que José Smith, a base de textos bíblicos, como donde se menciona que Abraham tuvo varias mujeres, Jacob, Salomón y David, logró tener muchas esposas. Y los mormones en aquel entonces, durante más de 100 años, por ignorar estos textos, por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dios nunca mandó la poligamia. Leamos el verso 29, por lo tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos. Oh, maldita sea la tierra por su causa. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Normalmente cuando yo he conversado con los señores mormones, me presentan este texto, verso 30, y me dicen que este texto alude a que Dios, si quiere levantar posteridad, mandará la poligamia. Cosa que el texto no dice. Porque anteriormente Dios es claro que Él abomina y Él manda que un hombre solo tenga una mujer nada más. Y vuelvo y repito, mire cuántos millones, o para 1830, cuántos millones de personas había solo de un hombre y una mujer, Adán y Eva. Entonces Dios no necesita que un hombre, para levantar, o multiplicar, llenar la tierra de seres humanos, no necesita que un hombre tenga 20, 30, 40, 50 mujeres. No. Y más adelante voy a dar otro ejemplo, como el caso de Noé, donde los hijos de Noé, cada uno con una esposa, no varias. Si Dios estuviera preocupado por que la tierra fuera llena y no se perdiera la humanidad, le fuera puesto a Sem, Can y Jafet, los hijos de Noé, 2, 3 o 10, unas 10 esposas para cada uno. Pero no, miramos que cada uno llevó solo una esposa. Entonces podemos ver la contradicción. De igual manera, en Jacob capítulo 3, versículo 5, siempre en el mismo libro de Mormón, Jacob capítulo 3, versículo 5, como le digo, si usted nota esto bien, usted puede presentarle estas contradicciones a un señor mormón y de ahí comenzar a evangelizarlo y tratar con ellos y ayudarles a que conozcan la verdad y salgan del engaño. Jacob capítulo 3, versículo 5 dice: he aquí los lamanitas, vuestros hermanos, a quienes aborrecéis por su inmundicia y la maldición que les ha venido sobre la piel, son más justos que vosotros, porque no han olvidado el mandamiento que fue dado a nuestro padre, de no tener sino una esposa y ninguna concubina, y que no se cometieran fornicaciones entre ellos. El 6 dice: y se esfuerzan por guardar este mandamiento. Por tanto, a causa de esta observancia en cumplir este mandamiento, el Señor Dios no lo destruirá, sino que será misericordioso para con ellos, y algún día llegarán a ser un pueblo bendito. Usted lee el libro del Mormón, va a encontrar dos pueblos, los nefitas y los lamanitas. Y entonces los nefitas tenían más de 2 mujeres, pero eran como que guardaban más los mandamientos de Dios, y los lamanitas no, eran perversos. Pero dice el profeta Jacob, que a través de Dios, a través del profeta Jacob, que los lamanitas aún, supuestamente los lamanitas eran de tez negra, morena, como causa de maldición, y los nefitas eran blancos, como una bendición. Pero los nefitas eran idólatras, malvados y todo, y los lamanitas no, pero Dios los lamanitas eran de piel oscura por causa de una maldición, pero ellos, a pesar de la maldición que Dios le había puesto, eran monógamos, mientras que los nefitas, que eran blancos, que no tenían la maldición en la piel, eran polígamos, tenían muchas esposas y aún tenían concubinas. Entonces, con esto usted puede evangelizar a un señor mormón y mostrarle de que lo que el señor José Smith enseñó es totalmente erróneo. Entonces, habiendo visto esto,
Nosotros podemos ver entonces de que, como dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, a base del desconocimiento de la Escritura, José Smith y muchos hombres comenzaron a tomar hermanas, o sea, de la iglesia mormona, o mujeres de otros lugares, y comenzaron a tener relaciones sexuales con ella y casarse. A José Smith se le conoce aproximadamente como 44 esposas, aproximadamente. Y por ende ellos, o sea, el desconocimiento, y muchas mujeres fueron arrastradas. O sea, aún se casaban con ellas. Voy a mostrar más adelante en la continuación de este tema, en otros capítulos, cómo aún o se va conociendo las verdades mormonas, cómo aún las mujeres que se casaban, o sea, se casaban con ellos, tenían relaciones sexuales, tenían hijos, pero las dejaban abandonadas, no proveían para sus casas, o cosa que aún la misma ley mandaba que tenía que proveer, que si un hombre quería tomar más de una mujer tenía que, o sea, darle sustento sin faltarle nada. Pero eso lo vamos a ver más adelante, todo con detalle, para que entendamos quién. Entonces, en Génesis 4.1, bueno, quiero nada más recordar esto. Entonces, que por desconocimiento existe la iglesia mormona hoy en la actualidad, y pues se practicó la poligamia, y José Smith y los primeros fundadores tuvieron muchas esposas, y por desconocer la Escritura. Entonces, por eso dice el texto, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay un tema que voy a tocar más adelante, que lo estoy preparando, que se llama ¿por qué existen diferentes religiones? Ahí muestro que por puro desconocimiento, por hombres infieles que no guardan la palabra, existen las religiones. Pero como le digo, son estudios sistemáticos, paso a paso. Si usted quiere aprender de la Escritura, tendrá que tomarse tiempo, escuchar un día un video, hacer apuntes, si es posible aprenderse los textos bíblicos que mencionen, e investigar aún por usted mismo. Bueno, Génesis 4.1 dice, y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón por parte de Jehová. Entonces, podemos ver que a Adán solo se le dio una mujer, y de esa mujer y de ese hombre, estamos los 7.000 millones de personas que vemos hoy, que aún deberíamos ser más, con los millones de abortos que hay a diario, con los millones de muertes que hay a diario, y los que se mueren en guerra, asesinatos, accidentes, y los que se han muerto durante siglos. Entonces, podemos ver de que Dios no necesita que un hombre tenga varias mujeres para que multiplicar a la raza humana. Es más, usted puede ver de que cuando Dios creó a los animales, Él los creó en bandadas, en muchos. Cuando Dios creó a las plantas, creó diferentes cosas, lo hizo en varios, no hizo solo una pareja, no varios. Pero cuando hizo al hombre y a la mujer, hizo solo un hombre y una mujer. Entonces, como dijo Jesús, pero esto no fue el principio. O sea, demostrando Dios desde el principio cuáles son las bases de un matrimonio, que es un hombre y una mujer. Luego el verso 25 de Génesis 4.1 dice, y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Entonces lo importante de esto es de que, bueno, que el primer hijo de Adán y Eva fue Caín. Caín, luego en Génesis 4 dicen, y 4:17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Y Enoc conoció a Irad, y Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Llegando a Lamec, 5 generaciones después de Caín, encontramos que Lamec tomó para sí 2 mujeres. Ahí estamos hablando de bigamia, el concepto que ya enseñé. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, el primer ganadero. Pero lo importante aquí que debemos ver y entender es que Lamec, y usted lee el libro de Génesis hasta el momento del diluvio, la única persona que se menciona que practicó la bigamia, o sea, al tomar 2 mujeres, es de los descendientes de Caín. Usted lee la genealogía de Noé. Usted mira que Noé entra con su esposa y sus hijos entran con una esposa. Pero en la genealogía de Caín se menciona al primer bígamo.
Quizás más adelante hubieron polígamos y de todo lo demás, porque dice que la tierra estaba en un desastre total. Pero lo que miramos es que Noé, cuando lo toquemos más adelante, entró solo con su esposa y sus hijos con una esposa. Pero miramos que el quinto después de Caín, descendiente de Caín, el hombre que pecó y mató a su hermano, desobediente, fue quien tomó dos mujeres en lugar de una. Entonces, el primer bígamo, por decirlo así, el primero que rompió el pacto o el principio o el fundamento que Dios dejó de cómo tenía que ser el matrimonio en pareja. Entonces, quedando claro que como dicen los textos, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Mi propósito con este estudio va a ser que usted entienda, comprenda, de que Dios nunca mandó la poligamia. Miramos el primer hombre con una mujer. Miramos que la bigamia se levanta con un hombre que su padre era rebelde. Usted lee la descendencia de Caín, o sea, se levantó contra Dios y era terriblemente malvada. Entonces, era una generación que no temía a Dios. Algo también que yo le dejo como tarea, en Doctrina y Convenios, usted mira aquí, que esto yo lo tengo ya en un estudio, lo estoy terminando. Al final, cuando termine todo lo que voy a escribir, escribiendo, y lo terminen, a los que están suscritos únicamente, no porque quiera tener un montón de personas en el canal, o sea, no, porque mi intención es compartir nada más, pero los que están suscritos, que es lo que les voy a pasar el mensaje, porque ellos van a darse cuenta cuando termine, les voy a compartir todos mis apuntes clara y detalladamente de todo esto, ya sea en Kindle o en PDF, un formato electrónico. Entonces, pero algo que quiero que miren ustedes aquí, supuestamente José Smith, Dios le dice a José Smith que él dice: yo justifique a mis siervos Abraham. Okay. Nosotros sabemos que Abraham, en el próximo capítulo de esto, poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer, vamos a ver que Abraham sí tuvo varias esposas, pero vamos a ver en qué condición las tuvo. Si leemos de Isaac, usted se va a dar cuenta y usted investiga, ya sea en la escritura o en escritos rabínicos antiguos, usted va a encontrar que Isaac nunca tuvo más de una esposa. Su única esposa fue una. Y Jacob, sí sabemos que tuvo varias esposas, dos esposas y dos concubinas. Y igual lo vamos a conocer en la condición. Pero aquí hay un engaño, y José Smith no se percató. Y si fue que Dios realmente le habló, o sea, ni la Biblia enseña que Isaac tuvo más de otra esposa. La Biblia enseña que Isaac solo tuvo una esposa nada más. Y si tuvo otra después que se haya muerto, la de él, ya fue muerta, nada tiene que ver. Entonces, pero en la vida, y lo que la Biblia nos registra es que solo tuvo una. Ahora también, si usted investiga, Moisés también solo tuvo una esposa. Y aunque muchos afirman de que Moisés tuvo dos, no, Moisés solo tuvo una esposa. Y eso usted lo puede buscar y darse cuenta cómo en la genealogía o en los descendientes de Moisés, en los hijos que la Biblia menciona de Moisés. La Biblia solo menciona como descendiente de Moisés dos hijos nada más, que fueron los que tuvo con aquella mujer que se llamaba Cusita, no recuerdo ahorita el nombre, pero nada más, que era la hija de Jetro. Entonces, pues miramos que tenemos a Isaac y a Moisés, que tuvieron una esposa, pero aquí dice supuestamente José Smith que Dios le dijo que Isaac y Moisés tuvieron más de una esposa a la vez, cosa que la Biblia no enseña. Entonces, esa información que José Smith está mostrando es extrabíblica, al igual como hacen los maestros de las maldiciones generacionales, las guerras espirituales y todo lo demás, que enseñan revelaciones que supuestamente Dios le ha dado, que no son bíblicas. Entonces, que no la podemos comprobar, ni históricamente ni bíblicamente. A usted, en cuanto a Salomón, que más adelante vamos a ver cuando vayamos avanzando en el estudio, que se llama Poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer, vamos a encontrar que Salomón, ya como rey, la primera esposa que tuvo Salomón fue una egipcia. Recuerde que a los judíos, a los israelitas, no se les permitía casarse con mujeres extranjeras.
y peor paganas. Entonces, viendo de que Salomón, o sea, todo esto lo voy a explicar. O sea, Salomón tuvo 700 reinas, pero fueron de otras naciones, cosa que para un israelita era prohibido totalmente. Y eso en la ley lo manda, y que no debía tomar muchas mujeres, ni mucho menos casarse con extranjeras. Entonces, lo importante aquí es saber de que Isaac y Moisés solo tuvieron una esposa. Y lo otro es de que habla de que David y Salomón, Dios le permitió tener muchas esposas, cuando el libro de Jacob dice en el verso 24 claramente, en el libro de Mormón, el libro de Jacob, capítulo 2, versículo 24, dice de que para Dios que Salomón y David tuvieran muchas esposas fue algo abominable. Entonces, Doctrina y Convenio dice que fue agradable, que Dios lo permitió, y supuestamente Dios le está hablando a José Almín. El libro Mormón dice que fue desagradable, y tanto el libro Mormón como Doctrina y Convenio fue Dios quien estaba hablando. Entonces, ahí podemos ver el engaño. Por eso la Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en este canal, estos estudios, lo que todo cristiano debe saber, vamos a aprender a ver todos esos engaños. Y con esto le dejo, lo veo en el próximo capítulo. Le invito a que vea los otros videos o las otras series que tenga en el canal, que se suscriba, que me deje un comentario. Se suscriba no por tener miles de suscriptores, porque al final mi intención no es tener tanta gente, sino que la gente aprenda y pueda compartir la verdad. Suscríbase, porque al final, y que vaya terminando, cada estudio le dé formato y todo, voy a compartirlo, y para que tenga los libros de cada una de las series que voy a subir en este canal. Entonces, y totalmente gratis. Que el Señor me lo bendiga a donde quiera que esté, sea buenos días, sea buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Nos vemos en otro capítulo de Poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer. Y de igual manera le vuelvo a invitar que se suscriban y que vea los otros contenidos que tengo en mi canal. Me deja su herencia, y si le ha sido de bendición este tema, déjeme un like, y con esto le dejo. Que el Señor le continúe bendiciendo.